Gracias y paz, hermanos. El Señor bendiga a todos los que nos acompañan en esta transmisión y también en la grabación en su momento. Les saluda el servidor desde el Seminario Reformado Latinoamericano en Medellín y nuestra Iglesia Bautista Reformada de Girón. Si usted vive o está cerca de la zona metropolitana de Bucaramanga, le invitamos a acompañarnos a nuestros cultos. Bueno, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Hoy vamos a comenzar una miniserie a propósito de que terminamos de haber estudiado Gálatas versículo a versículo a lo largo de más de 2 años en nuestra iglesia. Esta miniserie, así como vimos las obras de la carne, hoy vamos a ver el fruto del Espíritu. Espero en el Señor me permita realizar 3 predicaciones consecutivas del fruto del Espíritu. Hoy vamos con la primera. Vamos a ver amor, gozo y paz. Bueno, Gálatas 5:22 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. 23. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Oremos. Padre, en Cristo Jesús, venimos delante de ti, mi Señor, expuestos a la luz de tu gracia, a la luz de tu amor. Te rogamos que tu buena palabra sea depositada en nuestro corazón. Danos, mi Señor, comprensión de tu palabra. Inúndanos de este amor hermoso, de este gozo y de esta paz maravillosas que vienen de ti con tu Espíritu Santo. Te rogamos que tu Espíritu convenza, Señor, de pecado, de justicia y de juicio a aquel que no ha nacido de nuevo. Y aquellos que son tus hijos, danos una conciencia sensible al pecado, el temor de Dios que inunde nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo produzca estos frutos, estas virtudes, estas cualidades que necesitamos en nuestro diario caminar, porque solamente pueden provenir de ti, Señor. Oramos a favor de nuestros hermanos ancianos y pastores en nuestro país, los hermanos diáconos y servidores, para que tu gracia y tu sana doctrina estén siempre en sus corazones, guardándolos de todo mal, de todo peligro, de toda inmoralidad, Señor, y puedan perseverar sanos ante ti. Oramos de manera especial por nuestro hermano pastor Héctor Romero, quien ha estado en algunas crisis en su salud. Te rogamos, mi Señor, que traigas sanidad y alivio a sus dolencias. Ten misericordia de tu siervo, Señor, y fortalécelo cada día más. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el fruto del Espíritu, le invito muy cordialmente que pueda compartir el link de esta transmisión, de esta enseñanza, para que más personas participen de esta enseñanza. Bueno, anteriormente vimos al apóstol Pablo mostrando las obras de la carne, lo feo que es el pecado, las terribles consecuencias. Vimos que en nuestro corazón hay un remanente de pecado al que se le llama viejo hombre. Es un viejo hombre, como decía John Owen, que tiene facultades, propiedades, tiene una sabiduría, tiene una astucia, una sutileza y una fuerza que le son propias. Entonces nosotros debemos matarlo en nuestro diario caminar. Entonces, habiéndonos hablado de las obras de la carne, luego el apóstol habla del fruto del Espíritu, un fruto que es afable, que es todo lo contrario a las obras de la carne. Hoy vamos a estudiar los tres primeros componentes. ¿Y por qué les voy a decir componentes? Porque démonos cuenta de un detalle muy interesante. Dice, el fruto del Espíritu. Dense en cuenta, las obras de la carne son varias y son carne versus el fruto, uno, singular, del Espíritu. Del Espíritu. Entonces, nosotros producimos obras de la carne. ¿Qué podemos producir nosotros? Fornicación, pleitos, envidias, cosas semejantes. En cambio, las virtudes de las que vamos a hablar hoy solo están presentes en un corazón donde habita
el Espíritu Santo, porque Él es el dador de ese fruto. Estamos acostumbrados a escuchar que son los frutos del Espíritu Santo y caemos muy fácil en esa imprecisión porque son varias cualidades. Es muy fácil decir los frutos, efectivamente, pero la Biblia habla de el fruto, un singular. Bueno, ¿y por qué es importante decir que es un singular? Porque Pablo nos quiere mostrar que primero no viene de nosotros. Segundo, que no lo podemos partir en pedacitos. No podemos decir, yo lo que más me hace falta es gozo. Entonces, mansedumbre, bueno, no lo necesito. Yo pues prefiero crecer más en amor en vez de crecer en templanza. No podemos hacer eso. No podemos decir los frutos del Espíritu Santo y escojo yo los que a mí más me gustan y escojo los que a mí más me gustan. No podemos hacer eso sencillamente. Por otro lado, también sabemos, o con este singular se nos quiere decir que todo está interconectado. No podemos separar el amor de la benignidad. No podemos separar el gozo de la paciencia. No podemos separar la mansedumbre de la templanza. Eso es lo que vamos a mirar entonces hoy, entrando en la materia. Vamos a mirar esta enseñanza en dos puntos. En el primer punto vamos a mirar el amor, la virtud más sublime. Y en un segundo punto vamos a mirar gozo y paz. Bueno, comencemos. El amor, la virtud más sublime. Dense cuenta que con este juego de palabras, el apóstol Pablo quiere demostrarle a los Gálatas que estaban sufriendo con un evangelio falso de obras. Y por eso Pablo de adrede les dice obras de la carne. Porque todo aquello que quiera depender de las obras, como los judaizantes que quieren guardar las leyes del Antiguo Testamento, vivir la vida como judíos, esas personas viven en obras de la carne, no sirven para nada. Entonces, cuando habla de fruto del Espíritu, está mostrándonos que definitivamente todo don y toda virtud que los cristianos poseamos es resultado de su gracia, como el fruto que surge de la soberana gracia de Dios y no de los esfuerzos humanos. Eso es muy impactante. Además, otro detalle que es interesante es que estos 9 frutos, porque son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Esos 9, aunque aquí Pablo nos da 9, la Biblia en otros pasajes nos menciona otras cosas. Eso significa que el fruto del Espíritu Santo tiene otro tipo de cualidades además de estas 9. Es similar a las obras de la carne. ¿Se acuerdan que mirábamos las 18 obras de la carne, las cuales realmente son ejemplos y no son todas las que hay? Pues ocurre similar con el fruto del Espíritu. Por ejemplo, Efesios 5:9. En Efesios 5:9 dice, el fruto del Espíritu, de todas formas él mantiene el singular, es bondad, justicia y verdad. Justicia y verdad son dos que en la lista de Gálatas no están, por ejemplo. Otro ejemplo de que hay más componentes del fruto del Espíritu. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Versículo 5. Dice, son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Dice que está preparada para ser manifestada. Versículo 3 dice, nos ha regenerado para una esperanza viva. Luego sigue hablando de
la herencia incorruptible. Bueno, en fin. Quizás... me disculpo, es Segunda de Pedro 1:5, dice: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dense en cuenta que en Pedro aparecen otros componentes que no estaban ni en Efesios ni en Gálatas, como virtud, conocimiento. Ahí estamos en una generación de creyentes místicos que por debajean el conocimiento, pero vea que es parte del fruto del Espíritu. Vemos acá piedad y vemos afecto fraternal. Bueno, volvamos a Gálatas. Entonces, los atributos que menciona Gálatas no son los únicos, es una lista representativa del carácter de Dios. Ese carácter de Dios lo refleja Cristo Jesús de una manera perfecta. Él es el ejemplo, o más bien, Él es la realidad de los 9 más los otros componentes. Y estos componentes están presentes en todos los hijos de Dios. No podemos pretender que nosotros, como decíamos ahorita, crezcamos más en algunos componentes, en algunos atributos y descuidemos otros. Ninguno. Tenemos autorización de Dios de decir: Dios, tú me aceptas tal como soy y por lo tanto yo sé que a mí me falta dominio propio. Tú me amaste así, entonces voy a estar así siempre. Eso no existe, hermanos y amigos. Cuando Dios hace la obra en nosotros, va a germinar el fruto del Espíritu y ese fruto tiene todas las cualidades. No vamos a escogerlas. Él las produce sin pedirnos permiso. Tampoco van a producirse de acuerdo a nuestra personalidad o de acuerdo al carácter o a lo que más nos convenga. El fruto va a crecer. De verdad que hay algunas cositas que crecen en menor medida que otras, pero de que crecen todas, crecen. Es decir, el amor que teníamos hace 2 años debió haber crecido a los días de hoy y seguirá creciendo de aquí en adelante. Otro detalle hermoso es que cuando se nos dice que es el fruto del Espíritu, versículo 18 dice: si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Versículo 17 dice: la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. El fruto del Espíritu es el Espíritu Santo incluyéndose en nuestra guerra espiritual. Ojo con esto. El Espíritu Santo hace presencia en nuestras luchas contra la carne. Y su presencia no solamente nos guarda y nos preserva, sino que nos regala estas cualidades para poder dar la lucha contra la carne, produciendo en nosotros lo que es solo de Dios, el carácter de Dios. Entonces, definitivamente, hermanos, todos estos frutos provienen de Dios y son la mejor forma de contrarrestar las obras de la carne. Pero hay algo que no puedo evitar no decirles, y es que así como las obras de la carne son manifiestas, especialmente en la vida en comunidad, especialmente como iglesia, el fruto del Espíritu sale a relucir especialmente como iglesia. La iglesia de los Gálatas estaba viviendo algunas situaciones de luchas internas, de conflictos, como lo podemos ver en el versículo 15, Gálatas 5:15, dice: se muerden, se devoran. En el versículo 26 dice: no se hagan vanagloriosos, provocándose los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros, ¿sí? La iglesia de los Gálatas estaba teniendo conflictos. Habían algunos que habían adoptado la idea judaizante,
y que con base en la obediencia a guardar el Shabbat, a guardar las fiestas judías, a circuncidarse, estaban descuidando el amor como iglesia. Eso es una prueba de que regresar a los rudimentos de la vieja ley no nos hace bien, sino que mata el fruto del Espíritu y más bien hace surgir la obra de la carne. Es lo que Pablo quiere hacerles ver a esta iglesia que estaba sufriendo por culpa de esos falsos maestros. Entonces, como congregación, necesitamos los frutos que vienen de Dios, las cualidades que demandan la santificación de Dios en nuestras vidas. Nadie puede decir que tiene amor si vive en soledad. Nadie puede decir que tiene paciencia, el fruto del espíritu de paciencia, si no soporta a los hermanos o es una persona que cambia de iglesia cada cierto tiempo. Esas personas que tienen esta costumbre de ser muestran que su profesión de fe probablemente es falsa, porque el fruto del Espíritu es estas cualidades que se reflejan en verdad en la vida como iglesia. Nadie va a mostrar que es manso, viviendo solo, aislado, individualista o egoísta. Y así podemos hablar de cada uno de los componentes del fruto. Pues hermanos, a las iglesias de los Gálatas les faltaba amor. Parece que estaban compitiendo, que se estaban imponiendo sus propias formas de pensar. Algunos quizá estaban fingiendo amar. Quizás algunos amaban de palabra nomás. Y algunos aseguraban ser espirituales. Y estaban olvidando que el componente más esencial para comprobar que somos espirituales es el amor, no el individualismo, no el egoísmo. Es a través del amor que Dios capacita a hombres y a mujeres diferentes para ser un solo cuerpo. Pero tristemente hoy, hermanos, podemos buscar en internet qué es el amor. Y vamos a encontrar un montón de definiciones que son antibíblicas. Hoy se le llama amor a lo que Dios llama abominación. Hoy se le llama amor a lo que Dios odia y llama pecado. Pero la Biblia trae su propia definición de amor a la cual la iglesia hace bien en sujetarse. ¿Cómo define el amor la Biblia? Tengamos en cuenta dos detalles. Primero, la primera vez que la Biblia habla de amor es en Génesis 29. Cuando Jacob trabajó 14 años por Raquel. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la palabra allá en Génesis dice que a Jacob le parecía que eso era poquito tiempo, pocos días con tal de conseguir a su esposa? Y la última vez que la Biblia habla de amor, literalmente, es en Apocalipsis 2:19, que es cuando Cristo le reconoce a la iglesia de Tiatira que tenían amor. Una iglesia que estaba sufriendo a causa de algunas falsas enseñanzas y algunas profesiones de fe que eran falsas, libertinas. Cristo les reconoce que ellos tenían amor, pero que tenían que recuperar aquellos aspectos de la doctrina que estaban descuidando. Entonces, dense en cuenta, hermanos, estos dos ejemplos nos dan un poquito de lo que es el amor en la Biblia. Y se trata de un amor ágape, una palabra que seguramente usted ya habrá escuchado. Ese amor ágape es el amor que está dispuesto a sacrificarse voluntariamente con tal de proteger, de honrar y de servir a otros sin buscar nada a cambio. Bueno, Pablo ya nos ha estado hablando de amor. Por ejemplo, en Gálatas 5:6 dice: en Cristo no vale nada la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo ya nos ha estado hablando de amor. ¿Y qué nos dice acá? Que el amor obra, hace que la fe obre.
Pablo ya nos está hablando de amor. Miren Gálatas 5:13. Dice, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Qué estamos viendo acá? Amar es servir. Servir. Versículo 14. Toda ley en una palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor se da como si fuera para uno mismo. Da a los otros lo que uno espera para uno. Pero hermanos, la mayor muestra de amor se encuentra en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es el amor? Cristo es la mejor definición de amor. Él nos amó cuando éramos pecadores y enemigos de Él. Se entregó a sí mismo. Cristo nos define qué es el amor. El amor se entrega por otros. Hermanos y amigos, el amor es el primero y el mayor de todos los componentes del fruto del Espíritu Santo. Es el atributo que refleja con más claridad el carácter de Dios. Porque Dios no tiene amor, Dios es amor. El amor es el mandamiento prioritario de la ley de Dios. Yo no puedo obedecer a Dios si no lo amo. Toda obediencia que no esté basada en el amor es hueca, no sirve para nada. El amor es el mandamiento prioritario de mis relaciones con el prójimo. El amor me hace abstenerme de hacer daño a otro, de incumplir los mandamientos que tienen que ver con mis relaciones con otros. Cristo mismo confirmó que el amor es la máxima expresión de adoración y de obediencia hacia Dios. Que el amor es la máxima expresión de mi comprensión para el otro, de mis motivaciones para ayudar a otro. Vamos a Lucas 10:25. Dice, un doctor de la ley se levantó tentando al Señor Jesús y le dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí Jesús le cuenta la historia del buen samaritano, la parábola. Ve y haz tú lo mismo. Ese es el máximo ejemplo de amor. No solamente esto, el amor es también el don perfecto. El amor es superior a todo don de milagros. El amor es superior a hablar en lenguas. El amor es superior a las sanidades. El amor es superior al don de enseñar, al don de exhortar. Así lo dice Corintios 12:31. Les muestro un camino más perfecto y empieza a hablar del amor. Corintios 13:13 dice, ahorita permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. El amor sustenta todas las virtudes cristianas. Del amor se desprenderá todo lo que vamos a mirar a partir de esta enseñanza. Del amor viene el gozo, claro, porque el amor no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Del amor viene la paz, porque el amor no se irrita, no guarda rencor. Del amor viene la paciencia, porque el amor es sufrido, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Del amor viene la benignidad, porque el amor es benigno, no busca lo suyo. El amor
produce bondad, porque el amor no tiene envidia, nunca deja de ser. El amor está interconectado a la mansedumbre, porque el amor no se envanece. El amor está interconectado con la fe, porque el amor todo lo cree, todo lo espera. El amor está juntico con la templanza, porque el amor no es jactancioso ni hace nada indebido. El amor es la gracia cristiana preeminente. El amor supera al conocimiento, a la experiencia, al servicio, porque Dios es amor. Y cuando nos sentimos que somos incapaces de amar, incapaces de tolerar a otros, eso nos hace recordar que el amor no proviene de nosotros mismos, sino de Dios, del Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias a quien los cristianos podemos tener amor, gracias a la presencia del Espíritu Santo. Mi hermano, si usted tiene fe en Jesús, ha escuchado el sano evangelio y ha sido germinado en su corazón el don salvador de la fe y del arrepentimiento, usted tiene al Espíritu Santo en su interior y por lo tanto usted va a producir automáticamente, sin esfuerzo, porque es natural, en su nueva naturaleza, amor. ¿Sentimos que nuestro amor mengua? Miremos a la cruz y en la cruz recibimos las fuerzas para recuperar la motivación para amar. Segundo punto, vamos a mirar gozo y paz. Gozo y paz. Hermanos, ese gozo del que habla Pablo es algo que solo el cristiano entiende. Si usted, querido amigo, no es cristiano o está llevando una vida religiosa a su propia manera, hoy es el momento de arrepentirse y recibir la verdad del Evangelio. Porque el gozo del que habla aquí Pablo trata de una alegría grande cuyo fundamento no está sobre nada terrenal. ¿Cómo nos acostumbramos a sentirnos como seres humanos cuando perdemos lo que nos hace sentir tranquilos? ¿Cómo nos sentimos cuando no tenemos plata en la cartera? ¿Cómo nos sentimos cuando no hay plata en la cuenta? Cuando no tenemos trabajo. Muy fácilmente nos desanimamos y el gozo parece menguar. Pero hermanos, el gozo del cristiano no está edificado sobre la cantidad de trabajos que me lleguen, la cantidad de clientes que aparezcan, porque el fundamento del gozo del cristiano está sobre Cristo. En Isaías 35:10, el gozo era parte de las promesas del Antiguo Testamento. Una promesa que se hizo realidad en la iglesia del Nuevo Pacto. En el Israel de Dios. Judas 24. Vamos a Judas 24. Judas 24 muestra que se cumple Isaías 35. Judas 24 dice: aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios ha prometido que nos va a preservar, nos va a guardar de caer en pecados terribles, nos va a guardar de caer en esa blasfemia contra el Espíritu Santo, en ese pecado que es de muerte que habla Juan. ¿Qué es esa blasfemia? ¿Qué es ese pecado de muerte? Es nunca arrepentirse y negarse a recibir el Evangelio. Un hijo de Dios es imposible que caiga ahí, porque Dios es poderoso para preservar la obra y no solamente para guardarla, sino que va a hacer que hasta ese día que nos que nos veamos cara a cara con Cristo, estemos llenos de gozo. Algo que es muy llamativo es que el Espíritu Santo haya colocado el gozo después del amor. ¿Por qué no puso otro? ¿Por qué no puso, no sé, benignidad? Quizás bondad se parece más.
pero Dios quiso poner el gozo después. Llama mucho la atención, ¿cierto? Vamos a Juan 15, rápidamente. Juan 15, 11. Dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo, habla Jesús, permanezca en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, es que el amor y el gozo van pegaditos siempre. El que ama, se goza. El que se goza, ama. Van juntos. Cristo habla de que el gozo del cristiano está cumplido. Cuando el creyente se goza en la voluntad de Dios, en lo que Dios ha deparado para nuestro presente, para nuestro futuro, nos gozamos y mostramos nuestro afecto por Él, porque estamos de acuerdo con el propósito de Él para nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, cuando las cosas no ocurren a nuestra manera? Decimos que se haga la voluntad de Dios. Y cuando las cosas no sean como esperábamos, ¿seguimos gozosos? Porque lo que ocurre es la voluntad de Dios. No la nuestra, sino la de Dios. Ahora sí, 1 Pedro 1:8. Me había confundido de pasajes en la otra ocasión. 1 Pedro 1:8. Ahora aquí sí dice: a quien ustedes aman sin haberlo visto, en quien creyendo en Jesucristo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Amamos a Cristo sin haberlo visto. Sin haberlo visto. Y ese amor produce gozo inefable. Inefable es que no hay palabras para describirlo. No es el gozo que se produce con recibir el pago. No es el gozo que se produce por el amor con la pareja. No es el gozo que se produce por tener lo que esperábamos. Ese gozo se produce por Cristo y para Cristo. Pero, hermanos, el gozo también sale a relucir en nuestra relación con los hermanos de la fe, porque cuando vemos que Dios bendice al hermano, ¿cómo nos sentimos? El gozo de Dios incluye la alegría sincera que sentimos cuando el prójimo recibe bendiciones. El gozo del cristiano rompe toda envidia, todo celos, porque nos gozamos de que Cristo esté bendiciendo a nuestro hermano. ¿Qué sentimos cuando vemos a alguien siendo usado por Dios de la forma como nosotros no? ¿Qué sentimos cuando alguien está creciendo más rápido que nosotros? ¿Qué sentimos cuando alguien está ganando más que nosotros? ¿Sentimos alegría por el hermano? Pues ese es el gozo. Sentir una alegría sincera porque el Señor ha sido bueno con el hermano. ¡Qué bendición! Porque quizás también el Señor quiera ser bueno conmigo en esa área y se acuerde de mí, como dice la palabra. Hermanos, a decir verdad, el mundo le huye a la tristeza. El mundo le huye al aburrimiento. La industria del entretenimiento es la más multimillonaria de nuestro tiempo, porque el ser humano busca fachadas de gozo. Busca entretenimiento de cualquier forma para hallar gozo. Por eso las personas están buscando más contentamiento en estar metidos en el celular, en estar viendo videos, estar de pronto escuchando música, mientras descuida su relación con su familia, con su hogar, con la iglesia, en fin. Somos muy fácil de confundir esa sensación de comodidad con el gozo. Pero también, por otro lado, hermanos, gozo no es estarse riendo. Gozo no es estar buscando chiste a cada rato a las cosas. Porque hay momentos donde es necesario estar serios.
Gozo no es estar brincando de un pie. El gozo es una convicción interna en el espíritu del Hijo de Dios de que tiene paz con Él. Eso lo vamos a mirar ahorita. Muchos creyentes han dejado entrar la amargura en su corazón, de tal forma que un día amanecen risueños, contentos, pero al otro día no. Un día hacemos buena cara, al otro día estamos secos. Hermanos, ese no es el gozo del cristiano. El gozo del cristiano es algo que el mundo no tiene. El gozo no es algo que se pueda comprar. El gozo no es algo que se pueda obtener con astucia. ¿Tiene usted el secreto de la felicidad en su corazón? El secreto de la felicidad no está en la plata. El secreto de la felicidad no está en cumplirse sus caprichos. El secreto de la felicidad no es un viaje, una esposa, hijos, propiedades, logros académicos. El gozo es una persona, es Cristo. Juan 17:13. Juan 17:13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hay un gozo que le pertenece a Cristo, y ese gozo Cristo lo ha derramado, lo ha compartido con los que son suyos. Los que son suyos, los que antes éramos del mundo, pero que Él nos rescató con su gracia y nos regaló el gozo que el mundo no tiene, que el mundo no puede dar. El gozo que el mundo da es pasajero, es farsante, es como una neblina y deja consecuencias, deja secuelas, deja malas decisiones, deja errores, deja hasta delitos. Pero el gozo que da Cristo satisface, llena, hasta cuando estemos en su presencia vamos a recibirlo con gran alegría. Además, el gozo se alimenta con el amor que le tengamos a la palabra. Jeremías 15:16 dice, Jeremías orando: Padre, oh Dios, Señor, hallé tus palabras y fueron por gozo de mi corazón. Claro, ese mismo gozo que sintió el eunuco cuando conoció a Cristo, cuando Felipe le habló el Evangelio, Hechos 8:39, dice que se fue gozoso, siguió su camino gozoso porque se había bautizado, había escuchado una sana predicación, había recibido el Evangelio de Jesús. El gozo depende de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. ¿Por qué será que muchos cristianos pasamos por momentos donde no tenemos gozo? Donde parecemos estar estancados o secos. ¿Por qué nos pasa eso tan seguido, hermanos? Todo esfuerzo personal que hagamos sin oración, sin dependencia del Espíritu Santo, es lo que trae sequedad a nuestra vida cristiana. Pero es por culpa de nuestra distracción, porque nos distraemos de lo que ya tenemos. Ya tenemos aquello que produce gozo, que es Cristo en nuestro corazón. Una esperanza que va más allá de la muerte y que llega hasta la eternidad. Esa es la base del verdadero gozo y ya la tenemos. Pero cuando distraemos nuestra mirada de eso y empezamos a mirar lo que no tenemos en esta vida, lo que queremos en esta vida, entonces, claro, se nos olvida que debemos estar gozosos. Algo que es muy interesante, vamos a Gálatas otra vez. Gálatas es nuestro libro de estudio. Pablo ya había hablado de gozo antes, en Gálatas 4:27. Dice, escrito está: alégrate, oh estéril, la que no das a luz, prorrumpe y clama, la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que de la que tiene marido. Esa es la única referencia al gozo dentro de Gálatas, y fue la cita que Pablo empleó de Isaías para mostrar que la Jerusalén celestial engendra hijos para Dios, y le da hijos a Dios más que lo que les daba la Jerusalén terrenal. En otras palabras, el Israel de sangre y carne dio pocos hijos a Dios,
pocos verdaderos creyentes en comparación a la iglesia que le da hijos a Dios a través de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Ese es un motivo de gozo. ¿Cómo compartimos el gozo a los cristianos? Compartiendo las buenas nuevas de salvación. Ese gozo que sentimos cuando conocimos a Cristo, lo vamos a compartir con otro y vamos a encontrarnos con muchos eunucos como el que se encontró Felipe, que siguió su camino gozoso. Bueno, a propósito, hermanos, el gozo también se deja ver en nuestras relaciones con los hermanos de la iglesia. Voy a citar unas palabras de Martín Lutero. Abro comillas. Así como los seguidores de la carne fingen amor solo mientras el tiempo esté sereno, así lo hacen también con el gozo. Alaban a Dios y alaban los dones de Dios en los hombres, pero solo mientras no se les ofenda. Entonces sale a la superficie las obras de la carne. Cierro comillas. Hermanos, nuestro amor por los hermanos de la iglesia, por el pastor que nos da la palabra, debe ser perseverante. No debe ser un amor así como decía Lutero, que cuando se les ofenda, ya el gozo desaparece, ahí sí salen a relucir las obras de la carne. Mucho cuidado con ese amor fingido, como decía la palabra. La felicidad del cristiano es una felicidad completa, constante, está íntimamente relacionada con la bienaventuranza. Deuteronomio 33:29, bienaventurado tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Mateo 5:8, felices los que tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios. Santiago 1:25, el que fija la mirada en la perfecta ley, que es la de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en lo que haga. Estar gozosos es estar conectados con Dios. Está conectado con la paz, con el amor. Es inseparable porque es la promesa de Dios cumplida. Es resultado de la obra de la justificación y ahí viene la paz. La paz es un estado judicial con Dios porque Cristo en la cruz pagó el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Los cristianos tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque es la paz con Dios. Es la paz con Dios. Es el resultado de la justificación. La paz de Dios no es un mero sentimiento de tranquilidad. Es un estado judicial, porque antes éramos condenados, donde la culpa del pecado y las tribulaciones de la vida ya no nos pueden quitar esa paz, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Es tal la envergadura del poder del sacrificio de Jesús en la cruz, que la paz que nos otorgó incluye la armonía en las relaciones que tenemos con las demás personas, porque Cristo abolió en su carne las enemistades, haciendo la paz, como dice Efesios 2:15. Claro, en tanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. Proverbios dice, Dios, parafraseándoles, al que ama, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. La paz se refleja en nuestro trato con los hermanos de la iglesia, precisamente. ¿Hay algún resentimiento? ¿Alguna situación sin solucionar? La paz de Dios, la que tenemos con Dios, se refleja la que tengamos con los otros miembros del cuerpo de Cristo. Ninguna paz con el prójimo dura si no estamos dispuestos a ceder lo propio. Si estamos dispuestos a seguir autojustificándonos, entonces no habrá paz. La paz es sacrificio. Amar es sacrificio. Paz es amor. Paz es gozo. ¿Quién puede estar gozoso si no tiene paz? ¿Quién puede estar gozoso si no está tranquilo con Dios? Amor, gozo y paz. Los primeros frutos, los primeros componentes del fruto del Espíritu. Es responsabilidad
de cada uno de nosotros mantener y alimentar estos componentes del fruto del Espíritu? Bueno, no puede haber creyentes que aleguen tener partes del fruto mientras rechazan otras. Es verdad que los distintos componentes surgen en distintos grados, en unos más que en otros, pero de todas maneras, el creyente debe alimentar su vida espiritual para producir frutos que glorifiquen a Dios. El Espíritu Santo de la promesa es el que se encargará de que los bellísimos matices de la personalidad de Cristo sean formados en cada uno de nosotros. ¿Y cómo era Cristo? Era lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz. ¿Cristo vive en nuestro corazón? Pues vamos a producir amor, gozo y paz. Para terminar, vamos a Juan 15, 8. Juan 15, 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo permanezca en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por estos hermosos componentes del fruto del Espíritu. Mi Señor, no provienen de mí mismo, no provienen de nosotros, vienen del Espíritu de Dios. Te pedimos, Señor, que el amor, el gozo y la paz sean una realidad en nuestras vidas. Señor, a algunos nos falta mucho amor, a algunos nos falta mucho gozo, a algunos nos falta mucha paz, pero son cosas que ya nos entregaste, como la paz. Pero las distracciones del mundo, los afanes, las obras de la carne, las situaciones, muchas veces hacen que nos distraigamos y no alimentemos esto que ya nos entregaste. Te pedimos, Señor, que podamos crecer más en amor, que es el principal de todos estas virtudes cristianas. Reconocemos, Señor, que muchas veces nuestro amor ha sido egoísta, muchas veces nuestro amor ha buscado lo propio y lo indebido, lo jactancioso, lo rencoroso, pero queremos el amor que viene de ti, mi Señor. También, oh Dios, nuestro gozo ha sido cambiante. Un día estamos felices, otro día, Señor, no. Perdónanos por ser tan inestables como olas del mar que vienen y van. Ayúdanos a no ser de doble ánimo, a ser, Señor, como tú. Gracias por la paz que nos has dado en Cristo. Te rogamos que en nuestro corazón no se albergue ningún tipo de rencor, Señor. Sánanos de todo odio. Permítenos ser como tú, amar como tú, dar paz como tú y tener el gozo que tú das. Porque tu gozo es nuestra fortaleza y tu gozo, Señor, es lo que vamos a sentir el día que te veamos. Y mientras tanto también, aún en las tribulaciones, aún, Señor, en las limitaciones, la escasez o la enfermedad. Ayúdanos, mi Señor, con el poder de tu Espíritu Santo para poder luchar con las obras de la carne que todavía tenemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracia y paz del Señor nuestro Dios por esta hermosa oportunidad de compartir el mensaje hermoso de Dios. Les saludo a nuestra iglesia local. El próximo miércoles, si Dios quiere y vivimos, tenemos nuestro devocional congregacional. Tenemos invitado a un compañero del seminario. Y en 8 días habrá culto presencial en la iglesia de Girón. Vamos a continuar con la serie de Segunda de Tesalonicenses. No siendo más, el Señor les bendiga.